El cine de oro mexicano no solo nos dejó películas, nos dejó identidad, nos dejó música, nos dejó lágrimas. En esa época irrepetible, dos hombres se convirtieron en símbolos de México. Dos estilos, dos personalidades, dos formas de representar al país. Uno fue el ídolo del pueblo, el otro, la voz del orgullo nacional. Hoy, más que enfrentarlos, vamos a entenderlos. Pedro Infante contra Jorge Negrete. Para entender esta rivalidad, primero hay que entender la época. Entre las décadas de los años 30 y 50, México vivió su momento más brillante en la historia del cine. Mientras otros países sufrían crisis, México producía historias que viajaban por toda Latinoamérica. El cine se convirtió en el espejo del pueblo. Allí se contaban historias de amor, de pobreza, de sacrificio, de honor y de esperanza. Y fue en ese escenario donde surgieron dos figuras inmortales. Pedro Infante, el ídolo del pueblo. Pedro Infante no nació ídolo. Se hizo ídolo, paso a paso. Nació en una familia humilde y desde joven conoció el esfuerzo y la necesidad. Quizá por eso, cuando aparecía en pantalla, la gente se veía reflejada en él. Pedro no representaba al hombre perfecto, representaba al hombre real. Sus personajes. En sus películas, Pedro fue mecánico, carpintero, chofer, obrero y padre de familia. Sufría injusticias, perdía lo que amaba, caía, pero siempre se levantaba. Eso conectó profundamente con el público, porque Pedro lloraba, como lloraba el pueblo. Películas clave. Películas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos mostraron la crudeza de la vida en el barrio. En Tizoc, Pedro mostró una sensibilidad poco común en su época, abordando temas de discriminación y amor imposible. Cada película fortalecía su conexión con la gente. Su voz. Pedro Infante no tenía una voz técnicamente perfecta, pero tenía algo más poderoso: sentimiento. Cuando cantaba Amorcito Corazón o 100 años, no interpretaba una canción, la vivía. Jorge Negrete, el charro de México. Jorge Negrete fue otra historia. Desde el inicio, su presencia imponía respeto. Tenía formación musical, disciplina y una voz educada que destacaba de inmediato. En pantalla, Jorge Negrete representó al México orgulloso, al México fuerte, al México que se hacía respetar. Sus personajes. Negrete interpretó al charro gallardo, al hombre de honor, al defensor de su tierra. Sus personajes no pedían compasión, exigían respeto. Películas clave. En Yay, Jalisco, no te rajes. Jorge Negrete consolidó la imagen del charro mexicano que el mundo conocería. Cada aparición suya reforzaba el orgullo nacional en tiempos difíciles. Su voz, la voz de Jorge Negrete, era potente, clara e imponente. Cuando cantaba México lindo y querido, no solo cantaba una canción, cantaba un país entero. Dos estilos, un mismo México. Pedro Infante representó al México que sufre. Jorge Negrete representó al México que se levanta con orgullo. Uno era lágrima,
El otro, firmeza. Uno abrazaba. El otro imponía respeto. Rivalidad real. Durante años se habló de rivalidad, de comparaciones, de bandos. Pero en realidad, ambos se respetaban. Cada uno entendía que representaba una cara distinta, del mismo país. Legado eterno. Pedro Infante murió joven, dejando un vacío imposible de llenar. Jorge Negrete partió también temprano, dejando un eco que aún resuena. Hoy, décadas después, sus películas siguen vivas, sus canciones siguen cantándose, y sus nombres siguen generando debate. Conclusión final. No se trata de decidir quién fue mejor. Se trata de entender por qué ambos fueron necesarios. Pedro Infante nos enseñó a sentir. Jorge Negrete nos enseñó a levantar la cabeza. Juntos construyeron la leyenda del cine de oro mexicano. Y mientras México exista, ellos seguirán vivos en la memoria y en el corazón del pueblo.